para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oramos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos porque tú nos permites tener este espacio de conversación, Señor, en donde lo único que queremos, Señor, es ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor, para poder entender estos conceptos bíblicos que están en tu palabra, Señor, y poderlos aplicar a nuestra vida práctica, Señor, en nuestra familia y mejorar así nuestras relaciones. Señor, unge al pastor Joel Barrios, que él pueda tener las recomendaciones y las respuestas a las preguntas que puedan surgir, Señor. No pretendemos abarcar todo ni responder todas las respuestas, pero sí queremos, Señor, seguir creciendo. Dirígenos y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar, pero quiero decirles que entonces si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen algún aporte, ustedes pueden escribir a Facebook, si están en Facebook, pueden escribir allí en el chat o pueden escribir también en YouTube, que Karen entonces va a hacernos llegar las preguntas o los comentarios o los aportes que ustedes tengan con respecto a lo que nosotros vamos a hablar en esta noche. Nosotros hemos estado en las sesiones pasadas estudiando principios que si los ponemos en práctica, hacen que nuestras relaciones crezcan. Y hemos estudiado diferentes tipos de principios. Pero hoy vamos a empezar a tener un abordaje diferente al tema. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a analizar familias de la Biblia y ver cómo estos principios están descritos de alguna manera en la Biblia. Y por eso esto será algo muy sencillo. Ustedes ahí si tienen su Biblia, sería lindo también que la tengan, que si tienen un lapicero, una libreta, para hacer preguntas y también para subrayar, para hacer un aporte, para escribir en su Biblia, porque vamos a descubrir los principios de familias saludables en la Biblia. Ahora, lo más interesante es que en la Biblia no aparece absolutamente ninguna familia perfecta. Ninguna familia perfecta. Todas las familias que aparecen en la Biblia son familias con problemas. Parece que eso es lo que Dios quiere, lo hizo así para que nosotros sepamos que cuando aparece un problema en nuestra familia, eso es normal, o sea, Dios sabe que vamos a tener problemas y hay solución para los problemas si es que estamos dispuestos a ponerlos en las manos de Dios. Pero vamos a empezar analizando una familia que no la podemos dejar de analizar y yo me gustaría preguntarles a ustedes cuál es la familia que creen que vamos a analizar hoy. Y sin duda, si estamos comenzando con la Biblia, vamos a analizar la primera familia que Dios puso en este mundo. Una familia que sí comenzó muy bien, pero terminó con muchos problemas. Y vamos a analizar qué principios hay envueltos en la dinámica de esta familia, que es la familia de Adán y Eva, la familia del Edén. Vamos a ver cuáles son los principios que podemos descubrir. Entonces, en esta familia podemos descubrir los principios correctos y los principios que hicieron que esta familia se desintegre o que tenga problemas. Y vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 2, versículos 15 en adelante. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comas, ciertamente morirás. Y acá vamos a encontrar que Dios pone, según lo que nos dice acá este relato en Génesis capítulo 2, pone Dios al hombre en el Edén. ¿Qué vendría a ser el Edén para el hombre? El Edén vendría a ser la casa del hombre. Acá tenemos un principio. Es necesario que los seres humanos tengamos una casa. Si bien nosotros como familias podemos hacer gastos muy superfluos, sí es necesario que nosotros, sí podemos, no quiere decir que esto sea la condición de la felicidad, pero sí podamos ahorrar o hacer los planes para tener nuestra propia casa. Dios le proveyó a Adán una casa que era el Edén. Pero fíjense que cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén, todavía no había creado a Eva. Y Dios le da una misión a Adán. Dice, le pide que con el huerto lo labrara y lo cuidara. La palabra de cuidar que se utiliza aquí en el hebreo para cuidar es la palabra llamar, que quiere decir retener firmemente. Dios le da a Adán una tarea que es la tarea de retener firmemente ese hogar que le había provisto Dios a ellos. Evidentemente Dios con esto ya está marcando una diferencia entre el hombre y la mujer. Nosotros vamos a notar claramente que en el Génesis y en toda la Biblia, el hombre y la mujer tienen diferencias. No son
uno menos importante que el otro, sino que tienen diferencias, y esas diferencias muchas veces marcan ciertos roles que el hombre tiene. Entonces, Adán tenía que retener firmemente. Aparentemente ya estaba la posibilidad de que el mundo sea quitado de alguna manera, o que el Edén le sea quitado a Adán y Eva. Entonces Dios le encomienda a Adán que la tarea de él era retener firmemente el jardín del Edén. Yo sé que ahí va a haber gente que quizás no esté demasiado de acuerdo conmigo, pero sí, yo creo que Dios le dio una función sacerdotal al hombre cuando Dios lo crea, cuando Dios crea al hombre y la mujer. El hombre, de alguna manera, vemos que Dios le permite a él que tenga la iniciativa espiritual en la casa, y por eso le manda a él que retenga firmemente el jardín del Edén. Sabemos nosotros cómo fue, y vamos a analizar después, que Eva toma de la fruta, y eso hace que el ser humano peque, pero si Adán no hubiera tomado de la fruta, no hubiera entrado el pecado al mundo. Fue cuando Adán tomó de la fruta y comió que el pecado entró al mundo. Entonces ahí vemos una diferencia. Y Dios crea primero al hombre. Eso no, vuelvo a repetir, cuando decimos primero no estamos diciendo que el hombre es superior, sino que estamos diciendo simplemente que Dios marca una diferencia entre hombre y mujer. Y entonces, cuando Dios lo pone al hombre, le dice que de todos los árboles del huerto puede comer, pero va a haber un árbol que no podrá comer. Y este punto es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque acá vemos que Dios crea al hombre para relacionarse íntimamente con el hombre, pero pone un límite. ¿Por qué? Porque es el límite de la libertad. El hombre era libre, pero el hombre podía ir también, si él no quería, podía decidir vivir sin Dios y todavía seguir viviendo en este mundo. Pero al vivir sin Dios, él iba a perder lo que Dios le había dado, que era el jardín del Edén. Ahora, este punto es importante para lograr intimidad emocional del hombre con Dios, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la familia, que es la intimidad emocional. Si mientras el hombre permanezca cuidando este límite, él iba a tener intimidad emocional con Dios. Este árbol implicaba un límite, y nosotros hablamos de la vez pasada, o las sesiones pasadas, de lo importante que es respetar los límites. Cuando nosotros pasamos los límites, sea de una relación, sea los límites que tiene una persona, eso se considera abuso y trae un perjuicio para las relaciones. Si Adán, específicamente en este caso, él no pasaba ese límite, él iba a tener vida. Si él cruzaba el límite de este árbol prohibido, él iba a tener muerte. No me voy a detener mucho ahí, sino que vamos a seguir avanzando, porque es importante lo que vemos después. Fijémonos lo que sigue diciendo en el versículo 18. Acá comienza a introducirse la creación de la mujer, y Dios lo introduce de una manera muy interesante. Dios inteligentemente crea una necesidad en el hombre, crea una necesidad de la mujer en el hombre. Y vamos a ver en el versículo 18, dice así: Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Acá vemos, es muy interesante, como les decía, que Dios lo primero que establece es que dice que el hombre no es bueno que esté solo. El matrimonio es algo tan bendito que cuando nosotros nacemos, Dios nos hizo nacer para el matrimonio. O sea, desde que un niño nace o desde que una niña nace, nosotros tendríamos como padres que prepararlos para el matrimonio. Lastimosamente esa no es
necesariamente el énfasis que nosotros buscamos en nuestros hogares. Muchas veces nosotros queremos prepararlos primero para las carreras, para que sean útiles, y está muy bien eso. Pero nosotros tendríamos que preparar a nuestros hijos para que sepan relacionarse con la persona que van a compartir su vida. Es interesante que ahora, por ejemplo, desde chiquitos a los nenes, por ejemplo, les celebramos que se pongan de novios a los 7 años, a los 8 años, y les celebramos como si fuera un gran chiste lo que están haciendo y como si fuera una gran diversión lo que están haciendo. Nosotros de esa manera estamos perjudicando realmente la unión que ellos tienen que realizar después con seriedad cuando tengan la edad o tengan la madurez para hacerlo. Y por eso ahora la sociedad ha rebajado el compromiso, ha rebajado el matrimonio, y por eso tenemos una sociedad tan desorientada, una sociedad tan herida, por el hecho que especialmente la familia en la sociedad está afectada. Pero lo que quiero destacar es que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios hace algo. Para generar esa necesidad en Adán, le pide a Adán que ponga nombres en todos los animales. Entonces cuando van pasando los animales frente a Adán, Adán se da cuenta que el león tenía un ser parecido al lado, que no era un león, que era parecido al león, pero que no era exactamente igual. Que lo que el león tenía, la otra no lo tenía, y lo que tenía la otra, el león no lo tenía. Entonces Adán aparentemente le pone leona. Muy bien, pasa el toro por adelante de Adán y se da cuenta que el toro tiene al lado algo parecido, pero que no es lo mismo. Y que aparentemente acá lo describe como una ayuda idónea. Y entonces a eso Adán le pone vaca. Y entonces en la medida que Adán va viendo que esto va sucediendo, él se va dando cuenta que él no tiene esa ayuda idónea, que es alguien parecido a él, pero que no es lo mismo. Que es una compañía y que es una ayuda. Y esto de ayuda me quiero detener porque Dios dice que Dios le haría ayuda idónea para él. Y acá viene algo que yo sé que yo esto lo he predicado, pero hay mucha gente que no está de acuerdo con esto. Y si no estás de acuerdo, tienes libertad de no estar de acuerdo, y yo no tengo por qué tampoco cambiar mi manera de parecer, salvo que me demuestren lo contrario. Pero yo creo que cuando Dios dice, le voy a crear ayuda idónea, cuando alguien es ayuda de otra persona, la persona que es ayuda es más capaz que la persona a quien ayuda. No sé si me explico. Cuando yo necesito ayuda es porque hay algo que yo no puedo hacer, y que la persona que me está ayudando sí puede hacer que yo no lo puedo hacer. Y evidentemente yo no sé, claro, alguien puede decir, bueno, pero el hombre puede hacer ciertas cosas que la mujer no puede hacer también. Sí, pero aparentemente la mujer tiene más capacidades de hacer cosas que el hombre. Dios le dio a la mujer una manera práctica de vivir que el hombre no la tiene. La mujer tiene una intuición que el hombre no lo tiene, y esas diferencias las creó Dios. Y es necesario que nosotros sepamos esas diferencias. Y como Dios, a mi criterio, la mujer es superior al varón en capacidades, es superior al varón justamente por el hecho que Dios les dio la capacidad de llevar a un niño en su vientre. Y yo creo que nosotros los varones, si nos pudiéramos adaptar a eso, nuestra psicología no nos da para llevar un hijo en nuestro vientre, ni para manejar todo lo que tiene que manejar una mujer una vez que es madre. Creo que nosotros no tenemos esa capacidad. Sí, Dios nos dio otras capacidades, nos dio la capacidad de retener el Edén, de cuidarlo firmemente, de mantener el Edén para que la ayuda idónea pueda moverse bien en eso. Y con esto no estoy diciendo que la mujer solamente puede trabajar en la casa, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo sí es que la mujer puede pensar al mismo tiempo con los 2 hemisferios del cerebro, cuando los hombres solamente podemos pensar con uno. Claro, eso a los hombres nos da la facultad de poder enfocarnos mejor en muchas cosas. Yo, por ejemplo, si hay algo que no soporto es ver una película con mi esposa y mis hijas. Con Jeremías la puedo ver re bien, pero con mi esposa y mis hijas no lo puedo ver, aunque me gusta verlo, pero lo que pasa es que cuando estamos viendo una película, por ejemplo, ellas empiezan a decir, ay, mira el peinado que tiene esa, y estamos en el medio del argumento de la película y se están fijando en el peinado, se están fijando en el zapato que tienen. Y yo tengo que estar concentrado solamente en el argumento de la película, no puedo estar centrado en el peinado de la que está, o que si tiene corbata el que está ahí, o que antes no la tenía en la escena anterior. Yo no puedo eso. Y creo que es una capacidad que Dios le dio a las mujeres que nosotros los hombres no los tenemos. Esa capacidad, y eso lo vamos a ver más adelante,
cuando nosotros no sabemos estas diferencias, dentro del matrimonio, que es lo que pasa ahora, empezamos a competir. Y a veces el hombre se resiente por las capacidades que Dios le ha dado a la mujer. Y la mujer se resiente, como ahora el pecado nos ha transformado todos en egoístas, porque ella se mira y dice, pero si yo tengo más capacidades que el hombre, entonces ¿por qué el hombre tiene que estar a cargo de retener el Edén si yo también tendría la facultad de poder retenerlo, pero Dios le encomendó a él que lo retenga? Entonces, esas peleas no nos hacen sumar, sino que nos hacen competir y nos hacen destruir los unos con el otro. Por ejemplo, el feminismo. Vamos a empezar por el machismo. El machismo es una barbaridad. Es una barbaridad que atenta contra el matrimonio. Y eso vamos a hablar un poquito después. El feminismo es una barbaridad también que atenta contra el matrimonio. El feminismo extremo, porque hay un feminismo bueno, un feminismo que, por ejemplo, luchó contra el machismo, que el machismo decía que las mujeres, por ejemplo, no servían para nada, que solamente para criar hijos y cocinar. Ese es el machismo extremo y no hay machismo moderado, o sea, hay un machismo extremo. Feminismo, sí encontramos un feminismo moderado, que es el feminismo que reclamó derechos para las mujeres, como por ejemplo la mujer tiene derecho a elegir los gobernantes. ¿Por qué no va a tener derecho a elegir los gobernantes la mujer? La mujer tiene derecho también, a mi criterio, a ganar lo mismo que el hombre gana si trabaja en el mismo trabajo que trabaja el hombre. No tendría por qué ganar menos. Bueno, esos derechos que reclama el feminismo son muy buenos, pero Satanás ha llevado a un feminismo extremo que realmente es un feminismo incluso peor que el machismo al cual trata de combatir. Porque el feminismo ya niega prácticamente la necesidad del hombre, así como el machismo todavía niega bastante la necesidad de la mujer, no, el feminismo extremo hasta niega la necesidad de que el hombre exista. Yo sé que estoy hablando de feminismos extremos y por eso nadie se siente ofendido. Dios es un Dios de equilibrios y por eso la Biblia nos enseña que Dios cuando creó las cosas, las creó equilibradamente. Entonces Dios hace que Adán tenga una necesidad de la mujer. Y entonces ahora Dios lo que hace es ponerlo a dormir a Adán y hace la primera cirugía, de acuerdo a lo que nos dice Génesis, y saca a Eva la saca de una costilla de Adán, la saca del costado de Adán. Muchos dicen que Dios la saca del costado, esto es una interpretación, porque justamente Dios le daba la función a Adán de proteger a su mujer, de amar a su mujer, y entonces la saca debajo del brazo, que es una de las cosas que al hombre le gusta hacer. Al hombre le gusta abrazar, a la mujer le gusta ser abrazada, al hombre le gusta tomar la iniciativa de liderar y llevar a cosas adelante. Eso no quiere decir que la mujer no pueda liderar, pero a la mujer le gusta seguir, y muchas veces ustedes nunca van a ver, bueno, no sé, quizás ahora cambiaron las cosas, pero ustedes nunca van a ver un hombre, o por lo menos antes no veían un hombre que digan, yo quiero que mi mujer trabaje para mí, yo quiero estar tirado en la casa sin hacer nada, o no sin hacer nada, estando solamente en la casa. No, al hombre le gusta trabajar, y vamos a ver eso un poquito después. Dios lo ha puesto, le ha dado una mente de producir. La mujer puede producir también, y eso no quiere decir que la mujer no trabaje en la casa, pero yo, por lo menos hasta ahora, he visto que las mujeres pueden ser multimillonarias y todavía anhelan tener un hombre que tenga iniciativa al lado. Un hombre que le guste trabajar. Un hombre, en cambio, nosotros como seres humanos muchas veces, como hombres, perdón, no necesariamente estamos esperando que la mujer trabaje fuera de la casa, o sea, y que le guste estar siendo CEO de una empresa o algo por el estilo. Que lo puede ser, sí puede serlo, pero no es lo que realmente el hombre espera de la mujer. Sin embargo, la mujer se siente mucho más segura cuando el hombre está trabajando y está proveyendo. Y justamente eso lo podemos ver específicamente en las madres solteras, qué necesidad tienen de un hombre que sea responsable y no que sea irresponsable como hombres que se aprovecharon de una mujer y después cuando vino el fruto del amor, todo ese amor que prometían tener, cuando vino el fruto del amor, se desaparecieron y la dejaron sola. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora sí, lo que aquí nos muestra es que Dios crea una necesidad en Adán. Y entonces cuando Adán ve a Eva, y entonces dice, esto era lo que a mí me faltaba, mi ayuda idónea, una compañera. Y entonces ahora sí, vamos a entrar en los principios. Ahora se forma este matrimonio y entramos en los principios. Y entonces dice el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una
sola carne. Acá es algo muy importante esto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Este es un punto importante porque así como el hombre tenía intimidad emocional con Dios, ahora Dios los crea en intimidad emocional con Él, pero ahora Dios quiere que el ser humano tenga intimidad emocional con su pareja, o sea, el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Y para eso, el hombre, cuando se une a una mujer, tiene que cambiar las relaciones que él tenía desde que nació. Y esto es algo que muchas veces no se entiende. Hay diferentes niveles de intimidad emocional. Y el mayor nivel, el nivel más profundo de intimidad emocional se tiene que tener con el cónyuge. Y esto es algo muy importante porque en este momento hay muchos matrimonios que no lo entienden. Los divorcios no son por infidelidad, los divorcios no son por falta de dinero, no. Esos pueden ser gatillos que hagan que se revele la falta de intimidad emocional que hay en un matrimonio. Lo que un matrimonio necesita para ser un matrimonio sólido, necesita tener intimidad emocional. Y ya vamos a ver después qué es la intimidad emocional, o sea, cómo se describe la intimidad emocional. Pero hay diferentes niveles de intimidad emocional. Como decía, primero, el primer nivel es con el cónyuge. Después tiene que haber intimidad emocional con los hijos. Después tiene que haber, el nivel de intimidad va bajando en la medida que vamos saliendo de la familia. Después de tener intimidad emocional con los hijos, viene un nivel de intimidad emocional más leve con la familia extendida. Después viene un nivel de intimidad más leve con los amigos y después viene un nivel de intimidad más leve con la sociedad. Pero es necesario tener niveles de intimidad en todos los estratos. O sea, yo no puedo prescindir de ningún nivel de intimidad. O sea, ¿por qué? Porque nosotros somos seres sociales, vivimos en una sociedad. Entonces, tampoco yo puedo cambiar, las prioridades de estos niveles. Por ejemplo, ¿qué es uno de los grandes problemas que tienen los matrimonios? Es que todo anda muy bien aparentemente hasta que nacen los hijos. Y cuando nacen los hijos, con el deseo de criar hijos, muchas veces la madre, especialmente esto pasa especialmente con la mujer, se vuelca tanto hacia los hijos que empieza a generar intimidad emocional con los hijos a detrimento hace diluir la intimidad emocional con su marido. Y esto es algo muy, muy importante que los matrimonios, y especialmente las parejas que no tienen hijos, tienen que saber calcular y tienen que anticiparse. Yo siempre, cuando dedico los hijos, hago una pregunta, y hago unas preguntas cuando doy seminarios de familia en las iglesias, y pregunto, ¿qué es más importante? ¿Que los hijos vean que los padres se quieren o que los hijos sientan que los padres los aman? Y vuelvo a repetirles la pregunta, ¿qué es más importante? Que los hijos vean que los padres se aman o que los hijos sientan que los padres los aman. Y muchas veces lo que he visto, por ejemplo, en los diferentes seminarios, que una gran mayoría dice, no, lo más importante es que los hijos sientan que son amados por sus padres. Y no es así. Lo más importante es que los hijos vean que sus padres se aman, porque ellos son el fruto de ese amor. Y cuando hay dudas, si los padres se aman, entonces esas dudas, al ver que los padres no se aman, ellos comienzan a tener dudas con respecto a sí mismos y con respecto a al propósito por el cual nacieron. O sea, ahora se encuentran que quizás no nacieron por amor, nacieron simplemente por una casualidad, terminaron siendo una carga. Y por eso es importante que los padres o los cónyuges primero desarrollen intimidad emocional entre ellos. Es necesario que los hijos vean que sus padres tienen intimidad emocional. Eso les da mucha seguridad a los hijos. Pero muchas veces los hijos, no por culpa de ellos, sino por culpa de los padres que se enfocan en los hijos. Tanto hay hombres, por ejemplo, que nacen sus hijos y se vuelcan a los hijos y dejan las necesidades emocionales de su esposa a la deriva y piensan que ahora hay que dedicarse a los hijos y exigen todo para los hijos. Hay madres, como les decía, que muchas veces después del parto se dedican tanto a los hijos que pierden la relación con el esposo y parece que ya desde ahí en adelante los cónyuges dejan de ser amantes y ahora solamente pasan a ser padres. No, ese es un gran error. Eso es un gran error. Después viene el otro error, que eso también lo he enfrentado, el punto de la familia extendida en el matrimonio. Y eso muchas veces no se lo entiende. Muchas veces los padres,
cuando sus hijos se casan, no entienden que sus hijos, una vez que se casaron, tienen que seguir el consejo bíblico y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para formar una sola carne. Lo mismo pasa con la nena. Cuando la nena se casa, listo, se acabó. Ella forma un hogar y no hay más lugar para meterse en la vida de la nena ni en la vida del nene. Ellos ya están formando un hogar y ahora nadie tiene por qué meterse en sus decisiones. Esto muchas veces nosotros, ¿se acuerdan cuando hablamos de la codependencia? Hay padres que son codependientes y quieren seguir controlando la vida de sus hijos hasta que se mueren. Y eso, muchas veces eso causa, y es una de las causas más grandes de divorcio. Por ejemplo, que hay hijos que no saben trabajar para su propio hogar. Creen que tienen que seguir dependiendo de sus padres para construir su nuevo hogar. No, eso, si bien en un principio da seguridad, eso a la larga trae problemas, porque es la violación de un principio que Dios estableció en el universo y que el hombre y la mujer deben dejar a su padre y a su madre para que sean una sola carne y formen su propio hogar. Yo me acuerdo una vez que estaba en una iglesia, no creo que lo conté esto aquí o no sé si lo conté acá, pero estaba en una iglesia y viene un marido muy preocupado a denunciarme a su esposa porque me decía que su esposa era muy poco considerada. Y entonces yo le digo, bueno, trae a tu esposa. A mí no me gusta hablar solamente con un cónyuge, sino prefiero siempre hablar con los dos porque cada cónyuge muchas veces trae su propia campana y es necesario ver las dos campanas para ver dónde está el problema. Y entonces él empieza su discurso y me dice, pastor, yo le digo a ella que ella es una desconsiderada porque ella no trata bien a mi mamá cuando viene mi mamá a casa. Y entonces dice, ella le falta el respeto a mi mamá. Y entonces yo le digo, a ella le digo, ¿estás de acuerdo con lo que él dice? Y bueno, dice él, lo que pasa es que se enoja. ¿Y por qué se enoja? Cada vez que venía la madre, se habían casado hace poco, cada vez que venía la madre pedía dormir en la pieza del matrimonio. O sea, con el padre. No quería dormir en presencia de ellos, pero ella pedía una cama cómoda y pedía que sea la cama donde dormía su hijo con la nuera. Y entonces el hijo con la nuera se tenían que ir a un colchón a la sala, mientras la madre cuando quería visitar se le entregaba la pieza. Y entonces cuando ella me dice, y él se ofende por eso porque yo no quiero eso, yo estoy cansada ya de tener que estar saliendo de mi cama cada vez que viene mi suegra. Y si bien yo no sé si ella se llevaba mal con la suegra, o sea, no tenía muy buenos motivos tampoco para llevarse bien, pero sin duda que había un problema, y el problema lo tenía este muchacho que no había cortado el cordón umbilical con sus padres. O sea, yo creo que está muy bien, si ella estaba de acuerdo de entregarle la cama a la suegra, que se la entreguen, pero si cuando él dijo que iban a venir los padres, la madre estaba pidiendo la cama de ellos, la cama matrimonial de ellos para dormir, porque si no ella estaba muy incómoda en la casa, y la esposa no estaba de acuerdo en entregar la cama matrimonial, ese hombre tendría que haber respetado el deseo de su esposa, porque ahora ellos son una sola carne y ya la madre no tiene ningún derecho de decir las cosas como se hacen en un hogar nuevo que se formó. No sé si me explico. Esto es un caso extremo, que alguien se puede estar riendo de esto, pero podemos ver continuamente cómo esta diferencia, o sea, muchas veces los hijos se casan y no cortan la relación, no cambia la relación con su familia extendida. No, los padres tienen que saber que una vez que los hijos se casan, ya no son más una extensión de su familia, sino que simplemente están formando una familia nueva, por supuesto con el respeto, con el amor y todo, ellos seguirán siendo padres, pero ahora ya no hay derecho a meterse en las decisiones de ese hogar. Puede haber consejos, puede haber gente que, o sea, se le puede pedir consejos, pero no hay derecho a meterse. Y por eso nosotros tenemos que cuidar este principio, cómo nosotros manejamos la relación con la familia extendida. Esto, si no lo manejamos bien, si no tenemos límites, si la esposa no sabe que ella es la reina del hogar y el esposo no sabe que él es el rey del hogar y pareciera que el rey del hogar son los hermanos, es la suegra, es el suegro, hay un problema y ese problema debe solucionarse. Muy bien, yo no sé si antes de entrar en el próximo principio, ¿habrá alguna pregunta con respecto al tema, Karen? Así es, pastor. Hay una pregunta medular muy específica que dice, si en el Edén empezó la lucha de poder entre Adán y Eva una vez que empezó el pecado. Sí, eso
vamos a ver que una vez que empezó el pecado, comenzó la lucha del poder. No había esa lucha antes. O sea, todo era armonía antes del pecado. Pero el pecado trajo sus consecuencias. Y entonces vamos a ver ahora lo otro, que es un versículo que a veces un poquito nos desconcierta, que está en el versículo 25 del capítulo 2. Después de decir que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y serán una sola carne, en el capítulo 2, versículo 25 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. ¿Qué quiere decir que estaban desnudos? ¿Qué es la desnudez? La desnudez en este contexto era una desnudez literal, pero eso hablaba de intimidad emocional. O sea, cuando hay intimidad emocional, no hay problema de estar desnudo el uno al otro porque no hay nada que esconder. Justamente esa es la intimidad emocional. La intimidad emocional es cuando yo puedo estar frente a una persona sin avergonzarme de nada. Que puedo mostrarme tal cual como soy sin tener miedo. Sin tener miedo que se aprovechen de esa vulnerabilidad que yo muestro. En este caso no había vulnerabilidad, sino que había simplemente intimidad emocional, en el sentido que Adán y Eva andaban desnudos en el jardín del Edén. Yo no sé si cuando tuvieran hijos iba a seguir esa condición. Quizás cuando tuvieran hijos ahí empezaban a vestirse, pero lo que sí sé es que un esposo y una esposa pueden, o sea, en un nivel ideal de intimidad emocional, pueden andar desnudos sin avergonzarse, y eso es un símbolo de intimidad emocional. Cuando no hay intimidad emocional, es muy difícil mostrar la desnudez. Pero cuando hay intimidad emocional, es más, uno se siente seguro en la desnudez. Y por eso esto estamos hablando de antes del pecado, y esto también tiene una consecuencia. O sea, vamos a ver que justamente lo primero que afecta el pecado, eso es lo que vamos a ver, justamente afecta la desnudez. Porque si ustedes ven, después en el capítulo 3, versículos 1 al 5, vemos que Eva peca, ¿no? Ustedes ya saben, pareciera que, yo no creo que fuera, nosotros muchas veces criticamos a Eva y decimos se fue sola. Aparentemente Adán, que era el que tenía que retener el Edén, posiblemente la falla fue de Adán y no de Eva. Adán tendría que haber estado continuamente con Eva, pero Eva no sabemos por qué, eso se lo preguntaremos a Dios cuando lleguemos al cielo. ¿Por qué estaba sola Eva? ¿Qué fue lo que pasó? Pero entonces Eva se encuentra sola, ustedes ya saben, no vamos a hablar el tema de la tentación y de la serpiente ni nada por el estilo. Eva toma el fruto y fíjense lo que dice en el versículo 6. En el versículo 6 y 7 dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Este acto trajo como consecuencia el pecado. Trajo un cambio. Los actos hablan por sí mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas, por ejemplo, hay matrimonios, lo he visto tanto en esposos como en esposas, que están controlando el celular de su esposo o de su esposa para ver cuál es el mensaje, si tiene un mensaje escondido, si tiene una foto escondida. No tenemos por qué controlar a nadie. La empresa matrimonial, si podríamos decir la empresa, el pacto matrimonial, es un acto voluntario y libre. Pero tenemos que nosotros saber que los actos hablan de por sí. O sea, por ejemplo, si yo le encuentro a mi esposa, o tú le encuentras a tu esposo, en el celular, un mensaje de amor con otra mujer, o una foto con una mujer con poca ropa, o lo que sea, ese acto habla de por sí mismo. Tu esposo, cuando está haciendo eso, está diciendo algo. Está tentando, ¿no? Él no necesita decirte nada. Con un acto, o tu esposa, con un acto ya está diciendo algo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que los actos hablan de por sí. Y por eso cuando Adán toma del árbol, ese acto estaba diciendo, no quiero más una relación con Dios. Yo no quiero una relación con Dios, quiero vivir independientemente. Cuando Eva actúa de esa manera, hay un cambio en todo el mundo, y especialmente hay un cambio en su ser. Y cuando Adán come también hay un cambio en su ser, pero como Dios creó al ser humano en señorío con el mundo, todo el mundo cambió por la decisión de Adán y Eva.
Así como muchas veces los cónyuges dicen, no, pero nuestro matrimonio no les afectó nada a nuestros hijos. Mentira. Es como que me digas, el pecado de Adán y Eva no nos afectó a nosotros. Todo lo que nosotros hacemos tiene una repercusión en alguien. Todo. Y por eso nuestros actos no están en el vacío. No caen en un hueco que desaparecen. No. Todo dice algo y todo tiene una consecuencia. Si siembro cosas para bien, como habíamos dicho, cosecho bien. Si siembro cosas para mal, cosecho mal. Pero entonces, cuando el primer resultado del pecado es que Adán y Eva ahora se sienten avergonzados de sí mismos. Se sienten avergonzados, quiere decir que pierden intimidad emocional. No solamente se sienten avergonzados entre ellos dos, sino que ahora también se sienten avergonzados al ver que se van a encontrar con Dios y se sienten miserables. La vestimenta es necesario, ¿qué es la vestimenta? Y acá quizás me voy a, quizás me estoy adelantando, porque vamos a hablar de la vestimenta después. Déjenme ubicarme acá, porque tengo los apuntes, parece que los puse un poquito, no los puse en orden. Como decía, todos los divorcios son la pérdida de la intimidad emocional. Adán y Eva lo que sienten es vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Es el resultado de haber perdido la identidad por la falta de conexión con el que da sentido a mi vida. Cuando yo me desconecto de Dios, eso tiene un impacto en mí. Eso produce una diferencia en mí. Y entonces, de alguna manera, yo pierdo mi identidad, porque al no estar en unión con el que me creó, pierdo mi identidad, y eso marca una diferencia que genera vergüenza. La vergüenza es la autoconciencia de la diferencia. Se dieron cuenta ellos que estaban desnudos. Antes estaban desnudos, pero estaban seguros. O sea, no era que antes no se daban cuenta que estaban desnudos. La desnudez no les causaba ninguna inseguridad. Pero una vez que ellos pierden su identidad, una vez que ellos pecan, ahora sienten vergüenza, sienten una diferencia que ocurre en sus vidas y entonces pierden la intimidad emocional. Ahora Adán no se siente seguro con Eva, ni Eva se siente segura con Adán. La vergüenza es el resultado de haber perdido la intimidad con una persona. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando un niño, por ejemplo, nace y con la madre, el niño tiene vergüenza de que la madre lo vea desnudo o el padre lo vea desnudo. No tiene vergüenza. ¿Cuándo es que empieza a surgir la vergüenza? Cuando la vergüenza comienza a surgir en el desarrollo de la individualidad, que es necesario. ¿Por qué? Porque el niño tiene que prepararse después para tener intimidad emocional con quien se va a casar, no con sus padres. Si bien tiene que tenerla siempre con sus padres, pero va a haber una intimidad mayor que va a tener, que va a ser mayor que la que tiene con su mamá y con su papá. ¿Por qué? Porque su mamá y su papá lo vieron desnudos. Pero con su esposa no solamente el cónyuge no va a ver desnudo a su cónyuge, a su esposo o a su esposa, sino que también va a tener hijos y va a tener relaciones sexuales con esa persona, cosa que no va a tener con los padres. Cosa que nosotros sabemos que si un padre tiene relaciones sexuales con un hijo, eso es una aberración que de alguna manera afecta, no de alguna manera, sino afecta totalmente la psicología de un niño, porque Dios no creó las cosas para que los padres tengan relaciones sexuales con los hijos. A pesar de que hay gente que quiere sobrepasar esos límites y cada vez en el mundo estamos queriendo, digamos, ¿cómo se dice?, alterar las leyes a las cuales Dios creó que no podemos ir en contra. Nosotros podemos decir, bueno, desde ahora puede haber un país que diga, desde ahora los padres van a tener relaciones sexuales con sus hijos, pero las consecuencias las vamos a cosechar, Hasta ahora esto no estaba permitido, pero nosotros no sabemos qué puede pasar en 20 años. Puede ser que esta sociedad se vuelva tan loca que quiera, ahora por ejemplo, todo es cuestionable, todo es relativo, y entonces ahora si alguien quiere tener relaciones sexuales, hay países que están pensando que se puede tener relaciones sexuales con los animales y están queriendo hacerlo legal a eso. O sea, el ser humano al perder la conexión con Dios y al perder su identidad no sabe quién es y no sabe qué perversión más avanzar, en qué perversión avanzar. Y eso es lo que está pasando con esta sociedad. Ahora, vuelvo a repetir, el niño empieza a sentir vergüenza de que lo vean desnudos por el hecho de que ahora él tiene que
Se da cuenta que es un individuo separado de sus padres y él tiene que empezar a prepararse en su individualidad para unirse íntimamente con otra persona que no va a ser gente de su familia. Y con esa persona que se una, entonces va a tener intimidad emocional, y cuando tenga intimidad emocional va a poder estar desnudo frente a esa persona. Y es por eso que es tan importante el tema de, muchas veces en las iglesias nosotros enseñamos el tema de la fornicación, como decir, Dios no quiere que los chicos forniquen. No, lo que Dios quiere es que haya intimidad emocional en el matrimonio. Y para que haya intimidad emocional, el matrimonio no se puede compartir. La intimidad emocional del matrimonio no la puedo compartir con amigos, no la puedo compartir con familia, la tengo que tener con mi cónyuge. Y esa intimidad emocional con el cónyuge incluye desnudez. Y no hay nada más lindo que estar desnudo con alguien que amo y con alguien que me acepta como soy, que sabe cuáles son mis problemas, pero ha decidido vivir conmigo para amarme. Porque la belleza de la desnudez no tiene que ver tanto con la forma de un cuerpo, sino que tiene que ver con la actitud de la persona o con el amor que tiene una persona para con el otro, con la aceptación que siente una persona de otra persona. Eso es intimidad emocional. Y entonces esto es algo muy, muy importante. Yo quiero mostrarles algunos indicadores de la pérdida de la intimidad emocional. Estos son los indicadores y quiero aclararles también que cuando leamos estos indicadores ustedes van a empezar pensando, oh, en mi matrimonio esto no pasa. Y estos seminarios son muy buenos si es que yo, como cónyuge, no estoy pensando qué es lo que no hace mi cónyuge, sino en qué es lo que puedo hacer yo. ¿Se acuerdan el tema de la responsabilidad? Es necesario que nosotros asumamos responsabilidad. Y entonces, en un matrimonio, siempre cuando hay problemas, todos aportamos a los problemas. Entonces nosotros tenemos que ver cómo nosotros podemos aportar para una solución. No estar esperando que el otro aporte para la solución, sino nosotros en qué podemos solucionar. Entonces yo quiero que ahora ustedes vean de qué manera ustedes no aportan a la intimidad emocional en su matrimonio. Y entonces vamos a indicadores de pérdida de la intimidad emocional. Por ejemplo, dificultad de hablar abierta y francamente de sí mismo. Cuando nosotros no podemos hablar abierta y francamente de nosotros mismos, ahí hay dificultad, hay falta de intimidad emocional. Evitar estar a solas con uno mismo. Por ejemplo, las personas que no pueden encontrarse consigo mismos, no pueden, o sea, esas personas que tienen miedo de quedarse solos. Porque cuando se encuentran en la soledad surgen un montón de cosas que tienen guardadas dentro de sí mismos, que no les gusta, entonces les da pánico encontrarse consigo mismos, entonces esas personas también tienen problemas en lograr intimidad emocional con otras personas. Las personas con obsesiones y adicciones son personas que tienen una carencia de intimidad emocional. Cuando hay incomodidad ante los silencios, por ejemplo, cuando hay intimidad emocional puede haber un silencio y no genera incomodidad. Pero cuando no hay intimidad emocional, los silencios incomodan. Y alguien puede decir, pero Joel o pastor, ¿a usted nunca le incomodó un silencio en su matrimonio? Sí. Pero entonces esas son pequeñas banderas rojas, es decir, cuando nos está incomodando el silencio, decir, hay algo que no está funcionando bien. Tenemos que trabajar en esto. Recordemos que no hay matrimonios perfectos, en la Biblia no hay familias perfectas, entonces ahora estamos viendo cómo Adán y Eva, una familia perfecta, cayó en pecado y los resultados del pecado. Y el resultado del pecado fue que perdieron la intimidad emocional. El primer resultado del pecado. Aparentemente ese es el resultado mayor que provocó el pecado. Entonces eso es lo primero con lo cual nosotros tenemos que trabajar también. Muy bien, otro de los indicadores de falta de intimidad emocional es hablar mucho, pero de temas prácticos, generales e informativos. O sea, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué no hiciste? ¿Qué esto? Pero no se habla de sentimientos. Y esto no solamente se da con el cónyuge, se da con los hijos, se da con la familia extendida. Hay personas que no pueden hablar de lo que sienten. O sea, ¿por qué? Porque como hay un volcán, especialmente, les doy un ejemplo, por ejemplo, las personas que fueron abusadas cuando eran chicos, ellos tuvieron que tapar tanto sus sentimientos por el abuso, que entonces ahora hablar de lo que sienten, ellos tienen que disimular continuamente. O sea, se han acostumbrado a disimular. Quizás están muy mal, pero no se animan a decir estoy mal. Siempre dicen están bien. Quizás están partiéndose por adentro, pero están expresando una sonrisa. Entonces, esto es importante, que nosotros entendamos
que los niveles de conversación para lograr intimidad emocional es cuando yo puedo contar a la persona que tengo al lado lo que yo siento, no simplemente lo que hago, sino cómo me siento y poder ser sincero con eso. La desconfianza general, las personas desconfiadas generalmente les cuesta tener intimidad emocional y esa desconfianza viene por ciertas vivencias que vienen del pasado. La defensividad y el aislamiento. La pasividad es otro señal. El temor al compromiso. Dar demasiado en vez de entregarme efectivamente. Esto los codependientes, por ejemplo, que continuamente están haciendo cosas por la gente, pero nunca hacen un alto para que los descubran. Siempre están haciendo algo y es como que están ansiosos, que no pueden, tienen que estar siempre en el control y no se pueden relajar y tener una conversación de decir quiénes son, qué es lo que sienten, cómo, por qué se sintieron incómodos. Cuán bien hacen las conversaciones que nosotros tenemos con respecto a nuestro pasado. Yo, por ejemplo, hace poco estaba aconsejando un matrimonio y le preguntaba a la esposa ciertas cosas del pasado, del trato que le habían dado los padres a ella, y el marido no tenía ni la menor idea de cosas básicas que ella había vivido en el pasado. O sea, en esa pareja que estaban con problemas no había intimidad emocional. Simplemente compartían un lugar, estaban juntos, pero no había intimidad emocional. Y la intimidad emocional comienza con el conocimiento de la otra persona, conocimiento de lo que siente. El control es una alarma, o sea, cuando hay control, el control atenta contra la intimidad emocional. Cuando una persona se siente ahogada, absorbida, invadida o exigida emocionalmente, no puede haber intimidad emocional. La intimidad emocional es el resultado de dar libertad. ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiamos los principios que dijimos que para que alguien diga sí, tiene que tener la libertad de poder decir no? Y tiene que sentir la libertad de que con la persona que tiene al lado puede decir no libremente. Y si se le respeta el no, va a decir un sí verdadero. Pero a toda persona que no se le respeta los no, terminan siendo sí, diciendo sí forzados, pero no son sí con el corazón, no son sí de entrega, no son sí con pasión. Otra de las evidencias de no haber intimidad emocional es cuando una persona no se anima a solicitar reciprocidad en la relación. O sea, es la persona que dice, bajé los brazos, no tiene sentido que yo hable con esta persona porque esta persona no me escucha, no me va a... Y entonces bajan los brazos y no. ¿Saben qué? En un matrimonio saludable, en un matrimonio de este mundo de pecado, los matrimonios saludables son muchas veces los que más discuten. No son los más agresivos que discuten mal, pero que son los que más discuten. Son los que incluso exigen reciprocidad, no de competencia, sino que dicen, mira, yo me siento mal porque yo estoy haciendo esto y pareciera que a ti no te importa. Eso es saludable, expresar en buenas maneras cuáles son mis necesidades, o sea, lo que yo siento con respecto a una situación. Cuando yo lo hago eso, genero intimidad emocional. Los olvidos inconscientes o de las conversaciones más personales, cuando se olvida de algo importante que se habló y ya el otro día se olvidó, eso quiere decir que falta intimidad emocional. Minimizar o negar los conflictos. No, esto no fue nada, no te hagas problema. No. Yo no puedo negar los sentimientos de una persona. Por ejemplo, para una persona lo que siente es su realidad. Entonces yo no puedo minimizar lo que siente. Viene el hijo llorando y entonces viene con que se cortó con una cosita y yo le digo, no es nada, eso es chiquitito. Y él está llorando porque se le vino el mundo abajo. No, yo tengo que ser empático con sus sentimientos y esa es su realidad. Por más que en mi experiencia yo ya vea que eso fue un cortecito chiquito, no puedo minimizar los sentimientos del otro ni los conflictos que se generan dentro del matrimonio. La infidelidad es un resultado de la falta de intimidad emocional y la disociación de amor y sexo. Por ejemplo, hay matrimonios que están enfocados, o un cónyuge del matrimonio, solamente en el sexo y en nada del afecto. Y hay otros matrimonios disfuncionales que no tienen intimidad emocional, que es puro afecto sin nada de sexo. No, tiene que haber el equilibrio. Justamente Dios es un Dios de equilibrio. Muy bien, no sé si hay una pregunta antes de abordar lo siguiente. Sí, pastor, precisamente sobre este tema dice lo siguiente. Hola, ¿cómo se puede hacer para recuperar esa necesidad de intimidad sentimental de pareja que se ha perdido? Muy bien, eso vamos a ver en uno de los puntos cómo mejorar la intimidad emocional. Eso lo vamos a ver. ¿Hay alguna otra pregunta?
Sí, aquí también hay otra pregunta. Pastor, mi pareja, respecto a lo que usted dijo, mi pareja me dijo que para él primero está Dios y después su madre, y yo estoy como tercera opción. De hecho, él se ha ido a vivir con su madre y quisiera que me pueda dar un consejo sobre esto. Bueno, el consejo que te voy a dar voy a ser un poquito categórico. Déjalo vivir con su madre porque evidentemente no entendió nada. Ahora, tú tienes que ver, no tienes que ver nada, está mal, o sea, no tiene justificativo, o sea, está mal. Él no cortó su cordón umbilical y quizás déjalo vivir con su madre y empieza a desarrollarte tú porque evidentemente él no sabe lo que es un matrimonio. Y perdona que sea, en esto voy a ser muy categórico, o sea, el problema no eres tú en esto, ¿eh? O sea, el problema está en él. Por supuesto, tú no eres perfecta y tú tienes que ver en qué te equivocaste también, pero el hecho de que él considere que primero está Dios en su familia, después su madre y después tú, ya tiene un problema. Hay un problema porque evidentemente no conoce a Dios ni está siguiendo el principio bíblico que ahí dice dejará al hombre a su padre y a su madre. Yo creo que sí, hay un sentimiento por la madre que no... La madre no compite con la esposa, eso tenemos que tener en claro. Son dos amores diferentes. Sí, el amor de un hijo por la madre es muy profundo, pero el principio es que la esposa tiene que estar antes que los padres, antes que la madre, antes que todo. Y el esposo tiene que estar antes que los padres, antes que la madre, lo que sea. O sea, eso lo estableció Dios. Y es por eso, evidentemente, que ustedes tienen problemas, porque tu esposo no lo tiene claro y fíjate, cuando tuvo un problema se fue a vivir con la que considera más importante. Y yo, perdón, me estoy metiendo, yo no sé quién eres, así que puedo estar causando, quizás tu esposo esté viendo este programa también junto con su madre y se esté dando cuenta, pero la madre de este esposo tiene un problema también, o sea, tiene un problema. Esa madre le tendría que haber dicho al chico, tú no te casaste conmigo, te casaste con tu esposa, así que te vas a la casa de tu esposa. Pero esa madre tiene un problema, es una codependiente, y perdone, o sea, con amor te lo digo, madre codependiente, o sea, simplemente quieres crecer, o sea, porque la relación con tu hijo también, a esa madre que quizás, ojalá que esté mirando, o sea, esa relación con tu hijo es tóxica, tarde o temprano les va a traer problemas, porque es ir en contra de una ley natural que Dios creó. Entonces sí, ahí hay un problema, y el problema lo tiene tu esposo, no está siguiendo ni a Dios, ni está queriendo a su madre, ni te está queriendo a ti, no entiende lo que es el amor todavía. Pastor, también hay una pregunta interesante. El comentario dice lo siguiente: me encanta que hablen sobre los límites con ejemplos bíblicos. ¿Cómo hacer cuando un cónyuge comete un error? ¿Debe la pareja protegerla y ayudarla a remediar la situación? ¿Qué pudo haber hecho distinto Adán al ver que Eva se equivocó? ¿Qué pudo haber hecho distinto Adán al ver que Eva se equivocó? Lo que tendría que haber hecho Adán, a mi criterio, es no comer de la fruta. Pero Adán no tuvo fe en lo que Dios, en el poder de Dios. Dios podría haber solucionado el problema de Eva. Algunos dicen que quizás Dios le podría haber dado otra Eva a Adán. Yo no creo que Dios hubiera hecho eso. Yo creo que Dios hubiera hecho un plan de salvación para Eva y Adán hubiera estado dispuesto a esperar a Eva. O sea, con el amor que tenía. Ese amor que lo llevó a comer del fruto, que no fue amor, o sea, fue falta de fe eso, porque después vemos que al final él estaba dispuesto a que ella muera y él no quería morir, sino que ella estaba dispuesto a que ella muera, cuando le echa la culpa. Pero lo que Adán tendría que haber hecho es confiar en Dios, o sea, confiar en Dios y haber dicho, bueno, Eva, lamento mucho, vamos a ver, yo te voy a llevar a Dios y vamos a ver cómo solucionamos esto. Pero eso era lo que tendría que haber hecho Adán. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿y qué pasaba si la echaban a Eva? Bueno, Adán tendría que haber esperado, si la echaban a Eva del Edén, y haber esperado el plan de salvación que Dios haga para Eva para que se la traiga de vuelta y para que Eva, para restaurar nuevamente esa relación. Es decir, que con esa reacción Adán estaba manifestando que amaba más a Eva que a Dios. Correcto, justamente, algo que dijimos al principio, algo que recién de la pregunta que hicimos. Cuando nosotros cambiamos el nivel de intimidad emocional, cambiamos el nivel que tenemos que tener con una persona. Por ejemplo, nosotros ponemos a nuestro cónyuge antes que Dios, nosotros con eso traemos perjuicio. Cuando nosotros ponemos a nuestros hijos antes que nuestro cónyuge, con eso traemos perjuicio. Cuando nosotros ponemos a nuestra familia extendida antes que nuestra familia nuclear, eso trae perjuicios, eso todo trae malos resultados. Entonces Adán, y ahí viene, está muy bien eso, o sea, cuando Adán pone a Eva antes que Dios, se hace todo un cambio de orden que trae después los resultados que trajo.
Y por eso sí, Adán se equivoca en eso. Nosotros nunca podemos dejar la intimidad con Dios, porque Dios justamente es el que tiene solución para todas nuestras cosas. Y hubiera tenido solución para el problema de Eva y para el problema que se le generaba a Adán de quedarse solo. Dios lo hubiera tenido. No sabemos cuál es la solución, pero Dios lo hubiera hecho y Adán hubiera estado feliz y Eva hubiera estado feliz también. Hubiera vuelto de alguna manera restaurada, quizás no con todo el problema que estamos teniendo, tantos miles de años de pecado, hubiera vuelto restaurado y no hubiéramos tenido que pasar por tantos problemas como pasamos ahora. Pastor, sobre el hecho de la intimidad emocional, aquí hay una pregunta interesante. Dice, ¿mi pareja tiene que saber todo sobre mi pasado o puedo tener la libertad de colocar un límite sobre lo que cuento y hablo de mi pasado? Yo creo que en un matrimonio no debe haber secretos. Ahora, yo creo también que el matrimonio no destruye la individualidad. Pero mientras más, o sea, si hay algo, y con esto no quiero decir que tengas que decir todo, pero si hay algo que no puedes decir, eso afecta a tu intimidad emocional. O sea, si hay algo que no puedes decir, afecta a tu intimidad emocional. Eso no quiere decir que no vayas a poder tener intimidad emocional, pero si hay algo que no puedes decir, un secreto que tienes que guardar, afecta a tu intimidad emocional. La pregunta que te tienes que hacer es ¿por qué te da miedo de decirle a tu marido eso? Ahora, puede ser que tu marido también esté exigiendo que le cuentes todo. Recuerden que la exigencia no es parte del amor, o sea, el amor no exige nunca, el amor da libertad. Y yo creo que con amor uno puede lograr intimidad emocional y puede lograr la confianza como para que una persona esté dispuesta a contar todos sus secretos. Lo mejor hubiera sido que antes de casarse todos sepamos los secretos de todos. Eso sería lo mejor. Eso hubiera generado mucho más intimidad emocional. Pero yo no puedo tener una respuesta categórica con respecto a eso. Sí, lo que puedo decir es que un secreto del pasado afecta mi intimidad emocional del presente. Pastor, no sé si avanzamos con el tema y luego resolvemos las siguientes preguntas. Usted dígame cuál Sí, sería avanzamos con el tema. Estamos entonces, el resultado. ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva? Dice que cosieron, cuando perdieron, se vieron desnudos, cosieron hojas de higuera para vestirse. Acá nosotros hablábamos de la desnudez también y alguien puede decir, bueno, entonces si queremos volver al sistema original, tenemos que andar todos desnudos. Y quiero también hacer un poquito de énfasis en esto. La vestimenta es necesario para marcar los límites de intimidad. De acuerdo a la ley universal que Dios creó, solamente se puede tener intimidad que no se comparte con la persona con quien nos unimos en matrimonio. Y esa es la intimidad de la desnudez. Ahora, ¿qué es desnudez? Bueno, sí es relativo y es muy cultural. ¿Qué es la desnudez? Sí sabemos que la desnudez, eso lo vemos en todas las culturas, que tiene que ver con tapar nuestros órganos sexuales. ¿Por qué? Porque la intimidad de placer más grande que se da en el matrimonio es justamente a través de los órganos sexuales. Y entonces, la vestimenta, Adán y Eva, yo quiero hablar de esto porque vamos a hablar de la vestimenta, Adán y Eva trataron de tapar su desnudez con hojas de higueras, con vestimenta. Pero uno puede transformar hoy en día la vestimenta en un medio de poder, de estatus o de competencia. También puede ser un medio de romper la intimidad con personas que debiera tenerla. Por ejemplo, si un hombre, una mujer, y especialmente ustedes saben que Dios creó al hombre diferente que a la mujer. Dios creó, el hombre le entra todo, o sea, su mayor atracción es por los ojos y a la mujer la mayor atracción que siente emocionalmente es por el oído. Entonces, tanto las mujeres como los hombres nos tenemos que cuidar, tenemos que ser solidarios, primero con quien nos vamos a casar y con quien estamos casados. Y por ejemplo, el hombre que está casado, que está con su pareja, no tendría por qué andarle diciendo cositas, haciéndose el romanticón con la amiga o con la hermana de iglesia, diciendo, ay, qué bonita que estás, o estando tirándose piropos. No, porque a la mujer le entra todo por el oído. Y entonces muchas veces si nosotros encontramos una mujer vulnerable que tiene un marido que no le presta demasiada atención y viene el hombre, este medio Don Juan, y empieza a decirle, ay, qué bonita que estás hoy, qué lindo peinado que tienes, esa es una tentación para la mujer.
Y por eso nosotros tenemos que ser solidarios con eso. Como las mujeres tendrían que ser solidarios con los hombres también, para el hombre es una tentación que la mujer muchas veces quiera mostrar su cuerpo a través de la vestimenta. O sea, la vestimenta ya no se usa para tapar, sino que se usa para mostrar. Y entonces eso también, cuando una persona tiene esos problemas, por ejemplo, un hombre está diciéndole cosas bonitas y tirándole piropos a todas las personas que tiene alrededor, ese hombre tiene un problema de lograr intimidad emocional con la persona que tiene que lograrla, que es su esposa. Ese hombre primero se está arriesgando a entrar en una situación de riesgo muy grande que puede terminar siendo infiel a causa de no poder lograr intimidad emocional con su esposa. Y después la mujer que quiere estar mostrando continuamente su cuerpo, también tiene un problema de intimidad emocional con su esposo. Y también está no siendo solidaria con los esposos de otras. Y por eso acá no estamos tratando de ser puritanos ni nada, sino que lo que queremos ser es simplemente ser equilibrados y queremos respetar las leyes de la vida con las cuales Dios nos creó. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros nos manejamos, porque hay gente, por ejemplo, que va a las iglesias y dice, ay, bueno, porque Cristo me ama, entonces no importa cómo me vista. ¿Vieron esa frasecita que muchas veces, al final lo que Dios ve el corazón? Sí, Dios ve el corazón, pero cómo yo me vista, cómo yo actúe, determina cómo voy a ser feliz en la vida. Y Dios me ama, sí, me ama de cualquier forma, pero el problema es que nosotros pareciera que no amamos, no somos solidarios con la gente. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos, esos don Juanes que quieren estar diciéndole cositas lindas a todas las mujeres que pasan por ahí, para que las mujeres se sientan ahí, se sientan que las piropean, porque el hombre también se siente como cuando la mujer se derrite ante una frase de él, entonces el hombre también se siente como el gran hombre. Y la mujer también que está confundida, que no es solidaria con los hombres, que quiere estar mostrando su cuerpo continuamente, tiene que darse cuenta que puede haber un problema de una falta de intimidad emocional o una falta de estima propia que está viviendo, que eso no le permite establecer una buena intimidad emocional con quien tiene que establecerla. La desnudez social es una forma de rechazar la evolución de nuestro cuerpo. El cuerpo es como un edificio y la belleza de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando uno va a Europa, ¿por qué quiere ir a Europa? Porque quiere ver los edificios antiguos que hay en Europa, los monumentos antiguos, y no por ser antiguos dejan de ser lindos, pero vivimos en una cultura de la novedad, y entonces ahora vivimos también como con esto de que todo el mundo tiene que andar mostrando su cuerpo. Ahora no es solamente que hay que mostrar su cuerpo, sino que hay que mostrar un cuerpo perfecto. Y especialmente hablando de las mujeres y también los hombres, pero especialmente las mujeres son más esclavas de esto. Las mujeres muchas veces están esclavas de tener que permanecer jóvenes durante toda la vida. Cuando la belleza no tiene que ver solamente con formas de cuerpo. Puede haber belleza en la arruga, puede haber belleza en un cuerpo viejo, si podríamos decir así, pero en un cuerpo que está entero, en el sentido que es una persona que vive en su plenitud, una persona saludable, una persona que vive feliz. O sea, nadie ama arrugas o ama pieles estiradas. Admiramos eso, pero eso no es lo que se ama. Lo que se ama es una persona. Cuando también se dice, vamos a hacer el amor, y se piensa que el amor es tener sexo. No, tener sexo se entrega de dos cuerpos. Ahora, cuando hay intimidad emocional, tener sexo sí es la celebración del amor. Y es la celebración del amor íntimo. Es hermoso. Es hermoso. Pero nosotros vivimos esclavos muchas veces de la desnudez social. Y entonces, por ejemplo, hay personas que tienen que estar en la cirugía todos los meses haciéndose una cirugía para no dejar de ser jóvenes y terminan viviendo para eso. No puede ser. Ya no se pueden relacionar con nadie. Por ejemplo, a mí me están saliendo ya canas, ¿no? Y me están saliendo canas acá en el brazo. Y claro, para mí, me estoy haciendo viejo, pero ¿qué pasa si yo agarro y me empiezo a sacar todas las canas que me salen? Hoy me saco una y me lleva un minuto, pero en 5 años voy a tener que estar todos los días sacándome las canas que aparezcan para que nadie se dé cuenta que he envejecido. No, ¿cuál es el problema de ser viejo? ¿Cuál es el problema de tener arrugas? Sí, Ahora, con esto no estoy predicando la fealdad, no estoy predicando la dejadez. No, podemos ser viejos lindos, podemos ser personas sanas, podemos ser personas, pero no tenemos por qué avergonzarnos de lo que somos. O sea,
Y para eso nosotros tenemos que lograr relaciones, y especialmente nuestra relación con nuestro cónyuge, que tenga intimidad emocional. Y eso no vamos a tener que ser esclavos de todas estas cosas. De todas estas cosas cuando nosotros tenemos esa intimidad. Entonces, lo primero que hicieron Adán y Eva es coser hojas de higuera para vestirse. El ser humano busca solución a la falta de intimidad en el desarrollo de una imagen externa. Cuando yo pierdo la intimidad emocional, pierdo la estima propia. Y cuando pierdo la estima propia, comienzo a hacer énfasis en la imagen. Y vivimos muchas veces para la imagen. Por ejemplo, se han hecho estudios los físico-culturistas, y perdonen si hay un físico-culturista que está escuchando, esto no quiere decir que todo el físico-culturista es así, pero se han hecho encuestas y estudios, y un gran porcentaje de físico-culturistas tienen una baja autoestima. Y ustedes creen que por tener músculos esa autoestima se soluciona. No, el problema, sí, puede ser que se sientan más seguros o nos sintamos más seguros cuando tenemos músculos y todo eso, porque nos damos cuenta que no somos tan diferentes a lo que la sociedad exige que seamos. Pero eso no es seguridad total. La seguridad total se encuentra cuando lleno ese vacío que tengo en mi vida de intimidad emocional. Entonces, ¿cómo se recupera la intimidad emocional? Y esto es lo más importante que viene esta charla que tenemos hoy. Lo primero es solucionar nuestro problema con Dios. Nuestro problema con el Dios verdadero. No con el Dios que nos enseñaron las iglesias, no con el Dios sino nosotros vamos a recuperar intimidad nuevamente con Dios cuando descubramos que Dios nos ama incondicionalmente y que no viene para castigarnos. El gran problema que pasó con Adán y Eva es que cuando ellos pecaron, al sentirse desnudos, se vieron ellos a sí mismos de manera diferente y también vieron a Dios de manera diferente. Ellos pensaban que cuando Dios venía al huerto venía para castigarlos y Dios venía para darles una solución. Entonces Dios ahora comenzó a relacionarse con el hombre, pero así todo el hombre no lo entendió muy rápido a esto. Y si hay algo que tú y yo tenemos que solucionar en nuestra vida es entender quién es Dios. Tenemos que aprender quién es Dios. Y para eso Dios se reveló en Jesucristo. Y yo no me voy a cansar de predicar esto ni de decirlo. Allí está la solución de todos los problemas y allí comienza la solución. No quiere decir que con que hoy descubra quién es Dios ya se me solucionan todos los problemas. Allí comienza la solución de todos los problemas. Porque esto es una revelación que va en aumento. En la medida que yo quiero conocer a Dios a través de Jesús, el Espíritu Santo va trabajando en mi vida y me va revelando cada vez más algún aspecto más importante o un aspecto más profundo del carácter de Dios, y eso va teniendo un impacto en mi vida. Y yo ahora voy a tener que empezar a ejercer la fe. ¿Qué es la fe? Es creer lo que Dios dice de mí y no creer lo que los demás dicen de mí o lo que yo pienso de mí o lo que yo siento acerca de mí, sino creer lo que Dios dice de mí, creer lo que Jesús dice de mí. Leer los evangelios, hacer de Jesús mi amigo. Cuando empiece a llenar el vacío que tengo en mi vida con Jesús, eso me va a dar fuerza para todo lo que demás venga, lo que venga después como resultado. ¿Cómo ahora recuperar la intimidad emocional? La intimidad emocional con la gente. Pero antes de eso, con Dios, recuerda una cosa, nosotros no nos podemos autovestirnos. La Biblia nosotros vemos después que le dice a Adán y Eva, mira, todos los esfuerzos que tú hagas por generar una seguridad externa no sirven de nada. Tú tienes que venir a mí y tienes que dejar que yo te vista. Que yo te vista con mis atributos. Y para eso tienes que pasar tiempo conmigo. La vergüenza no desaparecerá, simplemente no podrá ser cubierta por nuestros esfuerzos. Es cubierta por el esfuerzo de Dios. La vergüenza de tu vida no va a ser cubierta por lo que tú hagas, sino que va a ser cubierta por lo que tú dejes hacer a Dios en tu vida. Más que luchar por tu imagen, tienes que dejar que Dios entre a tu vida. Relajarte en Dios. Y ahí vas a empezar a encontrar la solución para todas las cosas. Para todas las cosas. Y entonces ahora viene algo que es muy importante, cómo solucionar nuestros problemas de intimidad emocional en nuestro matrimonio o no, con nuestros hijos. Dedica tiempo a tus relaciones significativas y ponlas en orden. Primero tienes que dedicarle tiempo a tu matrimonio. Y por eso los que no tienen hijos ahora es importantísimo que aprovechen esto, pero que ya se proyecten a qué va a pasar cuando tengan hijos. Segundo, ¿quieres recuperar la intimidad emocional con tus hijos? Dedícale tiempo a tus hijos.
primero tu matrimonio, dedícale tiempo a tus hijos. Y después, ¿quieres recuperar intimidad emocional con tu familia extendida? Dedícale tiempo, pero no le dediques tiempo a tu familia extendida en detrimento del tiempo que le dedicas a tus hijos. No, es este el orden. Si tú fallas en el orden, haces un lío nuevamente. Primero tu matrimonio, después tus hijos, después la familia extendida, después tus amigos y después la sociedad. Y con la sociedad generalmente las relaciones son por medio del trabajo. Pero ese es el orden. Tiempo. Dedicar tiempo a las relaciones. Y tiempo a las relaciones significativas. Ustedes van a ver que en la falta de intimidad emocional, por ejemplo, de un matrimonio, ustedes van a ver que hay una relación directa de falta de tiempo de calidad que se dedique el matrimonio para ellos. Tiempo solos. O sea, si no hay tiempo solos, no hay relación, no hay intimidad emocional. Vamos al segundo punto, cómo hacer crecer nuestra intimidad emocional con alguien. Y acá viene una palabra, la palabra es comparte. Comparte. ¿Qué tienes que compartir? Tienes que compartir intereses. Esto es algo que fallan muchos. O sea, a veces nosotros somos tan egocéntricos que no podemos compartir un interés de la persona que tengo al lado si no es el mismo interés que tengo yo. No, tenemos que aprender, especialmente con nuestro cónyuge, a compartir especialmente aquellas cosas que no nos gustan. Eso es de más valor que nos encontremos en el mismo interés. Por ejemplo, si a mi esposa no le gusta el fútbol y a mí me encanta el fútbol, para mí que ella se siente a ver un partido de fútbol conmigo va a tener mucho más significado que si a ella le gusta el fútbol y se sienta a mirar el fútbol conmigo. Si a ti no te gusta ir al mall y a tu esposa le fascina ir al mall, pero si tu esposa sabe que no te gusta ir al mall, pero vas con ella, ¿estás dispuesto a sacrificar tus intereses por entrar en los intereses de ella? Eso es más significativo que si tú compartes con ella simplemente un interés que tienen en común. Y por eso tenemos que empezar a dejar de pensar tanto en nosotros mismos como matrimonios y empezar a interesarnos en los intereses del otro. Eso mismo pasa con los hijos, por ejemplo. Muchas veces los hijos tienen problemas porque los padres simplemente están diciendo, no, eso es malo, aquello es malo, lo otro es malo, lo otro es malo, todo lo que les gusta a los chicos es malo. Y entonces decimos, bueno, supónganse, mis hijos quieren ver una película de los superhéroes, estos que aparecen que a mí... un poco el sonido, porque vieron esas películas que es todo puro ruido nomás. Bueno, pero les gusta. Entonces, tengo que sentarme con él, pero no a quejarme de los ruidos, sino tratar de poner un poco mi corazón a ir y decir, a ver cómo siente él. Voy a tratar de interesarme en lo que a él le interesa o en lo que a ella le interesa. Eso es importantísimo, porque eso muestra amor, eso muestra que hay una disposición a la intimidad. Pero si nosotros simplemente queremos hacer lo que a nosotros nos gusta y empezamos a competir a ver que todos entren a mis intereses, pero yo no estoy dispuesto a cruzar o a renunciar a ningún interés mío para entrar en el interés del otro, allí no puede haber intimidad emocional. Nosotros, para lograr entonces intimidad emocional, debemos estar dispuestos a compartir intereses, a compartir metas. En esto sí nos tenemos que unir, sentarnos con nuestros hijos, con nuestra esposa y decir qué meta podemos tener en común. No hay nada que dé más intimidad emocional, a mi criterio, que la misión, una misión en común que tenga alguien. Es impresionante, porque la misión lo que hace, nos hace amigos de personas, nos genera intereses comunes, nos desarrolla talentos comunes también. Impresionante lo que es la misión cuando desarrollamos intereses. Yo, por ejemplo, puedo contar, con mis padres. Me acuerdo cuando mis padres disfrutaban mucho de dar estudios bíblicos, se iban juntos a dar estudios bíblicos. Y yo veía, cuando ellos iban a dar estudios bíblicos, se hacían amigos de las personas. Después volvían del estudio bíblico, estaban pensando en las personas, cómo las podían ayudar. Se generaba un montón de intereses comunes que la misión hacía. Y a mí como hijo también cuando iba a esos estudios bíblicos me hacía, pero mucho bien, nos unía mucho eso. Hay muchas cosas más, por ejemplo, un proyecto común de vamos a ahorrar para algo, para comprar una casa, vamos a ahorrar para unas vacaciones, vamos a entre todos programar unas vacaciones. Debemos compartir ideales si queremos tener intimidad emocional, debemos compartir, y esto es importantísimo que ya lo dije, pero debemos estar dispuestos a compartir lo que sentimos. Hay tres niveles de
de diálogo. Está el diálogo informativo, que yo le cuento a una persona qué es lo que hago, no genera mucho conocimiento eso. Después está el diálogo de opinión, eso ya es un poquito más, genera un poquito más de intimidad porque la persona tiene que opinar acerca de algo y entonces yo conozco más a la persona. Pero el diálogo realmente que es profundo, que genera intimidad real y emocional, es el diálogo de sentimiento. Cuando yo le puedo decir a otra persona lo que siento. Por supuesto, no a todas las personas le podemos estar diciendo lo que sentimos porque vivimos en un mundo de pecado y por eso el pecado ha hecho que sí, tiene que haber ciertos límites porque si no la gente se aprovecha de lo que nosotros le contamos. Tenemos que saber también medir eso, los límites de la intimidad y con quién lograr esa intimidad. Muy bien, entonces repasando, tenemos que dedicar tiempo a nuestras relaciones significativas, debemos compartir intereses, metas, ideales y sentimientos. Y tercero, aprender a canalizar y comunicar bien los enojos y las ofensas. Una de las cosas que mata la intimidad emocional son los enojos. Y escuchen bien, los enojos mal proyectados, porque no está mal que nos enojemos, no es que tenemos que disimular nuestro enojo. El problema es cómo nosotros transmitimos nuestro enojo. Y muchas veces nuestros enojos son simplemente reacciones, no son enojos maduros, sino son reacciones, nomás que alguien parece que aprieta un botón y yo salto, se me paran los pelos y se me sube la mostaza a la cabeza y entonces reacciono. No, las personas ofendidizas no pueden establecer intimidad emocional. ¿Vieron esas personas que se ofenden por todo? Que se ofenden si la miraron, si no la miraron, si la saludaron. No pueden establecer intimidad emocional porque generan miedo. Porque uno no sabe, está con miedo porque decir, si le digo se va a ofender, si no le digo se ofende, si la miro se ofende. Entonces esas personas quedan solas. Y por eso, si tú quieres tener intimidad emocional, primero no debes, aprende a canalizar tus enojos, no debes ser ofendidizo. Cada vez que te ofendas, recuerda que eso es una debilidad. Y pídele al Espíritu Santo que te haga ver que tu debilidad está floreciendo y tú puedes ser consciente y entregarle esa debilidad a Cristo cada vez que surge. Si te está ofendiendo, decir, no, me estoy ofendiendo. Por ejemplo, entró la persona y no te saludó. Y entonces el ofendidizo dice, no me saludó porque tiene un problema conmigo. Entonces, si tú le pides al Espíritu Santo, el Espíritu Santo enseguida va a decir, no, tú te estás imaginando que él tiene un problema contigo. Pregúntale. Establece un diálogo, no te ofendas. No exijas. Las exigencias matan la intimidad emocional. No rebajes a tu cónyuge y a tu hijo cuando te enojas. Eso es algo que mata la intimidad emocional, o sea, genera miedo. Cuando nosotros rebajamos, nos burlamos y queremos humillar a una persona cuando vemos que se equivocó, eso pasa en todos los niveles. Por ejemplo, en las iglesias, hay iglesias donde no hay intimidad emocional. Hay iglesias donde las personas no pueden tener la libertad de contar un problema que están teniendo porque se hace un chusmerío tremendo y rebajan a esa persona. Eso pasa muchísimo en las iglesias. Entonces, todas esas cosas no generan intimidad emocional, pero todo eso comienza en el hogar. Entonces, vamos terminando ya. Sí, ya estamos en el momento de terminar. Quiero terminar diciendo lo siguiente. La mujer que era ayuda idónea del hombre con el pecado quedó como esclava. Y el hombre que era creado para proteger y amar se transformaría en un ser autoritario con ella. Por eso cambiaron las cosas. La mujer era ayuda idónea para el hombre que la tenía que proteger. Ninguno era superior a nadie, pero sí tenían roles que tenían que cumplir, que no era que tenían que cumplir, sino que eran naturales a su naturaleza, si podríamos decir. Pero cuando vino el pecado, el hombre que tenía que ser ayuda, que tenía que proteger a la mujer y amar, empezó a ser autoritario con ella y a rebajarla. Y la mujer, que tenía que ser ayuda idónea, entonces en ese nuevo esquema, quedó como esclava. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, eso tiene que revertirse. Después, una de las cosas que Dios dice allí más adelante, dice, multiplicará en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dios está dando las consecuencias del pecado, pero también le da al hombre el trabajo. Y entonces, al hombre, la mujer sería bendita siendo madre, y el hombre sería bendito trabajando. Justamente esta sociedad lo que quiere hacer es que los hombres no trabajemos y que las mujeres no sean madres. Justamente es lo que está atacando. Esta sociedad está tratando de atacar eso. No me voy a detener en eso.
La falta de intimidad de Adán y Eva con Dios y la falta de intimidad entre ellos los sacó del Edén. Si tú quieres permanecer en un Edén, es necesario que le pidas a Dios, restablezcas tu intimidad con Dios y que restablezcas intimidad con la gente que habita contigo en el Edén. ¿Hay alguna pregunta, Karen? Así es, pastor. El tema ha estado bastante interesante. No vamos a poder absolver todas las dudas y consultas el día de hoy, pero recuerden también que en el programa de Entre Nos estamos respondiendo sus preguntas que lleguen al correo y también las preguntas que quedan pendientes luego de las prédicas de los sábados y también, por supuesto, lo que nos llegan a partir de Facebook y YouTube luego de los programas de diálogo abierto. Aquí nos hacen una pregunta en cuanto a la intimidad y los límites. En un trabajo de seguridad nacional, que se debe tener cosas en secreto, ¿esto aún afecta una relación? ¿Tengo que contar cosas aún a expensas de poder tener problemas en el trabajo? No, eso no estás obligado y yo creo que esa es parte de tu trabajo y tu cónyuge tendría que respetar eso. Siempre que no esté afecto, que en tu trabajo de seguridad nacional no te pidan que hagas un papel con otra mujer o algo por el estilo. O sea, en eso yo creo que tu esposa tendría que tener participación. Pero hay cosas, por ejemplo, del trabajo que quizás por protección, incluso a tu esposa de un trabajo de seguridad nacional, sería bueno que no lo cuentes. Yo, por ejemplo, yo soy pastor, entonces a veces hay mujeres que me cuentan cosas y yo creo que en esta iglesia no lo hice, pero ahora voy a hacer esta declaración. Todo lo que me cuenta una mujer, yo se lo puedo contar a mi esposa. Y si alguna mujer quiere contarme algo de ella, yo se lo voy a contar a mi esposa. Quizás no, quizás sí, pero yo tengo la confianza de contarle a mi esposa todo. Y si alguien me va a contar algo, yo no voy a tener secretos con una mujer. O sea, aunque sea profesionalmente un pastor. Entonces eso ya una mujer, yo pongo ese límite y creo que es un límite sano que tengo con mi esposa. Por respeto a mi esposa, eso no me lo exige mi esposa, sino que eso es algo que declaro yo por amor a mi esposa. Me parece interesante, pastor, esto de los límites y más que todo cuando se habla acerca de una relación entre hombre y mujer y cuando no es necesariamente la pareja. Aquí nos dicen qué hacer cuando nuestra pareja le cuenta sus íntimos secretos a otra persona que no es su pareja y que a la pareja originalmente no le quiere decir porque dice que no va a entender. Hay un problema de intimidad emocional. O sea, sin duda hay un problema de intimidad emocional y ahí está... hay que solucionar eso. ¿Por qué ella dice que no lo va a entender? Bueno, puede ser, entonces tú tienes que ver qué es lo que estás haciendo para que ella sienta que no lo entiendes, que no la entiendes. Pero el hecho que no la entiendes no justifica el hecho de que ella ande contando a todo el mundo las intimidades de ustedes. Yo creo que a veces es necesario recurrir a un consejero o algo para destrabar alguna situación. Pero los consejeros matrimoniales muchas veces... Es mucho más sabio no tener una entrevista solo con un cónyuge, sino siempre con los dos. Porque el consejero matrimonial, el consejero sabio, a mi entender, no va a solucionar los problemas de un matrimonio, sino que va a ayudarlos a que ellos solucionen sus problemas. No podemos, el consejero matrimonial no se puede transformar en codependiente de las personas que aconseja, que eso lo he visto y muchas veces pasa eso también. Uh-huh. Ahora, pastor, también sobre los límites y la intimidad. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Debo revelarle a mi esposo mi pasado sexual? Es decir, ¿debo especificarle cuántos compañeros íntimos tuve? Frecuentemente él me pregunta eso. A mí me da pena y vergüenza comentarle la verdad. Si todavía te da vergüenza y pena comentarle la verdad, hay un problema de intimidad emocional. Yo creo que vives con una carga. Yo no sé eso, yo no me puedo meter y decir tienes que contárselo, no tienes que contárselo. Yo lo que sí te puedo decir es que mientras menos secretos haya, más intimidad emocional se va a lograr. Yo me acuerdo, sí, una mujer que la habían abusado en el trabajo cuando era soltera y ella me contó eso. Ella tenía problemas con el marido. No problemas en sí, sino que había ciertas cosas que no entendían. Y entonces cuando tuvimos esta conversación, ella me contó eso, que había tenido problemas cuando ella era soltera y que ella nunca le había contado al esposo porque tenía miedo que el esposo la rechace por eso. Y yo lo conocía al esposo y la alenté, en ese caso, yo no puedo decir que ese es tu caso o lo que sea, pero yo la alenté a que hable con el esposo.
ella pensaba que el esposo le iba a rechazar y era una persona que era algo que ella se había creado en la cabeza. Justamente muchas veces nosotros creamos una historia en nuestra cabeza cuando no es realmente así, le damos ciertas características a personas cuando no son las características que realmente tienen. Bueno, ella se animó a contarle porque no quería seguir con esa carga y realmente el esposo reaccionó de una manera que hasta ella se quedó sorprendida y lograron nuevamente intimidad emocional, y no solamente intimidad emocional, sino que había desaparecido la intimidad física, y la intimidad física había desaparecido porque ella vivía con ese trauma. Ahora que ella se sentía aceptada por su marido, y vio que el marido no, si bien se apenó por ella, por lo que había vivido y todo eso, ella sintió el amor de su marido, ahora ella estaba dispuesta a entregarse físicamente cuando antes tenía un montón de bloqueo físico. No digo que sea tan simple la cosa, pero sí te digo, yo no te puedo decir qué es lo que tienes que hacer, pero sí vuelvo a repetir, hay un principio, mientras menos secretos, a mayor secretos, menos intimidad. A menos secretos, mayor intimidad. Pastor, aquí hay una pregunta concerniente a las familias extendidas. Aquí nos comentan: buenas noches, pastor, saludos de Argentina, Patagonia. Le comento que mi hijo se juntó con una chica y tuvo un hijo, que es mi nieto, y se fueron y nunca más volvieron a casa. Ni llama, ni saluda, nada. ¿Qué tengo que hacer yo? Tienes que seguir orando por ellos y esperando. Darles el amor que ellos necesitan, es una decisión que ellos han tomado. Tienes que analizar cuál puede ser la razón por la cual ellos no quieren comunicarse contigo, si hay algo que quizás nunca se charló o algo por el estilo, pero sí, yo creo que tú tienes que seguir esperando y cuando ellos vuelvan, abrazarlos. O sea, nada más que ellos van a volver ya con una familia y bueno, tendrás que respetar ese núcleo también que ellos están formando. Quizás no lo han formado de la manera que tú querías, pero son sus decisiones, no son las tuyas. Tenemos también otro comentario que dice: la Biblia dice que un divorcio no es aceptado, pero cuando ese esposo por todas las maneras no quiere arreglar la relación y ya la esposa se cansa de tanto hacer para no divorciarse y se separan, ¿qué es lo que pasa? Sí, el tema del divorcio es un tema tiene diferentes interpretaciones y por eso yo no voy a dar acá una interpretación dogmática. Nosotros siempre decimos que el divorcio solamente puede ser aceptado por causa de infidelidad. La pregunta es, ¿qué es infidelidad? Porque hay gente que piensa que infidelidad es simplemente no ser infiel. Por ejemplo, irse con otra mujer o con otro hombre. Pero yo puedo ser infiel a los votos matrimoniales. O sea, como dijo Jesús, o sea, no es solamente el que mata, no es solamente el que agarra y le clava un cuchillo en la espalda a alguien, sino ya con tus palabras puedes matar. Hay personas que no quieren cumplir el pacto matrimonial y eso es una manera de ser infiel. Con esto yo no estoy diciendo que hay que divorciarse, nunca el divorcio es una solución. Pero hay personas que quieren permanecer cómodamente en una relación sin asumir fidelidad matrimonial. Y cuando digo fidelidad no quiero decir que se están acostando con otra mujer o con otro hombre, sino que no quieren ser fieles a los votos, a lo que requiere un matrimonio. Y allí hay un problema. Y por eso yo nunca voy a recomendar un divorcio, pero sé que hay divorcios que fueron necesarios por abusos de las personas que están en un matrimonio. Yo soy de la idea que yo no tengo, el Hijo de Dios no propone el divorcio. El Hijo de Dios no se deja abusar. Y la persona que no se deja abusar, si una persona quiere seguir abusando, tarde o temprano deja a la persona que no se deja abusar. Porque quiere buscar a otra persona a quien abusar. Entonces la persona que se comporta como Dios quiere, yo creo que no pide divorcio, salvo que, como digo, o sea, una persona, por ejemplo, si te es infiel con sus acciones, quizás tu marido no te está pidiendo divorcio, pero tú tienes el derecho ya con ser infiel, está diciendo, me quiero divorciar. Tú puedes perdonarlo y puedes reconciliarte con tu marido también. No es que estamos obligados, pero a lo que voy es, las acciones hablan más que las palabras. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso. El perdón siempre es mejor que la separación,
Pero el perdón siempre tiene que ser, y la reconciliación tiene que ser dado a una persona que se ha arrepentido, a una persona que ha restablecido su relación con Dios. Yo siempre digo, cuando una persona fue infiel, supónganse que una persona fue infiel y esa persona restableció sinceramente su relación con Dios, siempre es bueno el perdón y la reconciliación en esos casos en un matrimonio. Pero bueno, esto tiene muchas variables y no sé si ahora podemos agotar todas las variables de este tema. Rápidamente, porque nos quedan pocos minutos para acabar el programa, este comentario sería bueno también analizarlo. Nos dice lo siguiente: ¿cómo hacer para superar o fortalecer la intimidad personal, la intimidad emocional personal? Cuando estoy sola me vienen recuerdos tan desagradables que me da incomodidad estar sola todo el tiempo. Muy bien, lo que pasa, y es muy buena la pregunta, tú tienes que enfrentar esos recuerdos desagradables. Tienes que empezar a canalizarlos. Yo una de las cosas que siempre recomiendo es que las personas le hagan una carta a Dios con todos esos sentimientos desagradables que van surgiendo en soledad y que empiecen a escribirlos y que empiecen a los sentimientos que les surgen, aunque sea doloroso, pero es necesario pasar por ese dolor. En la medida que tú vayas sacando eso y lo vayas exteriorizando, esa exteriorización de esos sentimientos va produciendo sanidad. Y va a llegar un momento que esas cosas que te producen tanta incomodidad ya las puedas aceptar en tu vida y no te generen, no te abran las heridas como te las siguen abriendo. Pero el problema, muchas veces eso te causa tanto dolor porque tú todavía posiblemente no has estado dispuesto a enfrentar ese dolor. Entonces es necesario que pases por ese dolor, no te va a matar ese dolor, al contrario, te va a traer sanidad. Yo siempre aconsejo a las personas, escríbanle una carta a Dios con toda su historia, hagan una biografía de su vida. Y entonces después de eso, elévenle a Dios, entréguenle a Dios eso, léanselo a Dios. Y eso va a producir sanidad. Y pídanle a Dios que Él obre en esa historia. Que así como la historia de José traiga bendición a su vida. ¿Ustedes creen que José no había tenido dolor de recordar a sus parientes? Es más, él fue faraón por un tiempo, y bueno, eso quizás vamos a analizar, y todavía podía haber ido a Canaán a ver a sus padres, pero tenía tanto dolor con respecto a sus hermanos y sus padres que no podía hacer eso. Tenía miedo de enfrentar ese dolor. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a enfrentar esos miedos. Pastor, tenemos una pregunta final. Me produce mucha confusión este concepto de las prioridades y el equilibrio. ¿Por qué estaría primero el cónyuge antes que los hijos? Porque es así. Simplemente porque es así, porque los hijos son el resultado de tu relación con tu cónyuge. Primero es tu cónyuge. Y gracias a tu cónyuge vinieron tus hijos. Entonces, es así. Y si no lo quieres, está bien. Recuerden, hay una cosa también, que esto no hablamos. ¿Quién tiene el control de la intimidad emocional en un matrimonio? El control de la intimidad emocional lo tiene la persona que quiere tener menos intimidad emocional. O sea, la intimidad emocional nunca va a llegar más allá del que quiere tener menos intimidad emocional en un matrimonio. Entonces sí, puede ser, no sé, puede ser que tu cónyuge no le interese tener intimidad emocional, pero con ese concepto de que tú estás poniendo en duda de que tus hijos están primero que tu cónyuge, esto no quiere decir que son más importantes, que los vas a dejar tirados a tus hijos por irte de vacaciones con tu cónyuge, no estamos hablando de eso, sino que tiene que ver con qué vas a cultivar primero, si tu relación con tu cónyuge o tu relación con tus hijos. Lastimosamente hay muchas personas que piensan que primero es la relación con los hijos, y eso tarde o temprano trae sus consecuencias. Bueno, Pastor, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a todas las personas también que nos han estado enviando sus comentarios y preguntas a través de Facebook, a través de YouTube. Hemos llegado al final de Diálogo Abierto, Relaciones Saludables, y estamos analizando el contexto de cada familia en la Biblia. Y vamos a ir recorriendo muchas familias en la Biblia y vamos a ir aprendiendo sus aciertos y desaciertos con la ayuda de Dios. Pero lo más importante es que nosotros podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poner en práctica todos estos conceptos bíblicos para mejorar nuestras relaciones. Pastor, quisiéramos cerrar esta sesión con una oración final. Muy bien, oramos. Querido Señor, gracias por tu palabra, y lo único que te pedimos es que traigas sanidad a nuestra vida. Queremos, Señor, aprender a desarrollar intimidad contigo, una intimidad real, que no sea simplemente ficticia o de ir a una iglesia, sino que tú puedas rellenar ese vacío que produjo el pecado en nuestras vidas. Y Señor, al tener intimidad contigo,
Danos la capacidad de poder empezar a trabajar en la intimidad emocional con la gente que nos rodea, la gente que es significativa en nuestra vida. Ayúdanos a no amar a nuestros cónyuges, ayúdanos a amar a nuestros hijos, ayúdanos a amar a la humanidad, pero ayúdanos a saber cuáles son las prioridades. Gracias, Señor, por todo, y todo esto te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén.